a nuestro ciclo ya avanzado sobre este tema relacionado con la reconciliación de nuestra historia. Y bueno, platicaba yo con el padre Morales cómo la historia de la Iglesia, las órdenes religiosas, el clero secular, es historia de México, ¿sí? Y el siglo XIX, el siglo liberal, como que hubo una crítica muy fuerte y trató como de hacer a un lado la historia o darle otra interpretación. Hoy vemos que la investigación sobre la iglesia, en torno a la iglesia, se va haciendo cada vez más amplia, crítica también, y yo creo que eso ayuda a situarnos en estos temas que estamos viendo muy particularmente sobre la conquista. Y yo quiero presentar al padre Fray Francisco Morales, quien fue recientemente provincial de la provincia del Santo Evangelio aquí en México. Y él es doctor por la Catholic University of America en Washington en 1971. O sea que te recibiste muy jovencito, ¿eh? Bueno, tiene varias publicaciones, no me voy a ver esto, es decir, todo relacionado, o la mayor parte, con lo que es la obra de la orden franciscana desde el siglo XVI prácticamente hasta nuestros días. Es autor también de más de 50 artículos sobre los franciscanos en México, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, Fellow of the Academy of American Franciscan History, miembro del Consejo Asesor de la revista Archivo Iberoamericano y actualmente director de la Biblioteca Franciscana y del Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio en la Biblioteca Franciscana en Cholula, Puebla, que también fue tierra de misión de los franciscanos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Bueno, pues los dejamos entonces para escuchar esta interesante conferencia y muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Muy buenos días. Es un tema bien interesante. Me pusieron como título La primera evangelización en México. Me suena este título un poquito extraño para un historiador. Esto de la primera evangelización, yo creo que sale de un mundo más bien teológico, de los teólogos, ¿no? Yo le creo más bien ponerle orígenes de la evangelización, ¿sí? No hay primera, ni segunda, ni tercera evangelización, ¿verdad? La evangelización es continua. Entonces, yo le voy a poner orígenes de la evangelización. ¿Cuál es el asunto interesante de esto? Se trata del encuentro de dos culturas fuertemente religiosas: el cristianismo occidental y la cultura mesoamericana. Dos mundos religiosos irreconciliables, ¿eh? Y ahí les pongo unos textos muy elocuentes de lo que pudo hacer este encuentro. Motolinía nos escribe ese primer texto. Recuerda, los franciscanos cuando llegan en 1524, es la llegada oficial, llegan a México Tenochtitlan, un México Tenochtitlan totalmente destrozado, acababa de ser la conquista. Estaba todavía los grandes monumentos, los españoles ya estaban edificando sus propias casas. Aquello debe sido espantoso, ¿verdad? Entonces ellos les dan una de las salas del Gran Teocalli para que vivieran. Allí se quedan en ese Gran Teocalli. No había convento, no había iglesia, pues se quedan en las salas. Les suena raro, ¿verdad? No digo, claro, a los frailes les debió haber sonado mucho más raro todavía. Motolinía describe su experiencia en ese texto que les pongo allí. Estoy hablando del encuentro de dos grandes culturas, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo veían cada quien su cultura?
Motolinía dice, ese texto que les pongo allí, les cito, era esta tierra un traslado del infierno. Dos culturas irreconciliables, ¿eh? Ver los moradores de ella de noche dar voces, claro, porque eran las grandes ceremonias. Ellos estaban allí en las salas. Unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando. Tañían atabales, cornetas, caracoles grandes, especial en las fiestas de los demonios. Volvemos nuevamente al tema, ¿eh? Las beoderas que hacían muy ordinarias. Es increíble el vino que en ellas gastaban y lo que cada uno en el cuerpo metía. Antes que su vino lo cuezan con unas raíces que lo echan, es claro y dulce como aguamiel. ¿Saben a qué se refiere, verdad? Claro. Sí, pero vea cómo lo describe, ¿no? Pues, los pobres frailes, pues, ¿qué entendían de eso, no? Dice, después de cocido, hácese algo espeso y tiene mal olor, y los que con él se embeodan mucho peor. Comúnmente comenzaban a beber después de vísperas, y dábanse tanta prisa a beber de 10 en 10, de 15 en 15, y los escanciadores que no cesaban, y la comida que no era mucha. A prima noche ya van perdiendo el sentido, ya cayendo, ya estando cantando y dando voces llamando al demonio. Era cosa de gran lástima ver los hombres criados a la imagen de Dios, vueltos peores que brutos animales. Y lo que era peor, que no quedaban en aquel solo pecado, mas cometían otros muchos, y se herían y descalabraban unos a otros, y acontecía matarse, aunque fuesen muy amigos y propincuos parientes. A ver, es el mundo cristiano de Fray Toribio Motolinía. Normal, ¿verdad? Que así lo vieron. Bueno, ¿qué dicen los indios sobre los frailes que ven? Entonces tengo un texto, aunque ya es un poquito tardío, ¿no? Este es de fines del siglo XVI de un tlaxcalteca, Muñoz Camargo. ¿Qué decían los indios sobre los frailes? Ahí está el texto. Esos pobres deben ser enfermos o estar locos. Déjenlos vocear a los miserables. Claro, no les entendían, oían gritos nada más, ¿no? Estaban voceando. Déjenlos vocear a los miserables. Tomádoles a su mal de locura. Dejadlos estar, que pase su enfermedad como pudieren. No les hagáis mal, que al cabo estos y los demás han de morir de esta enfermedad de locura. Y mirad si habéis notado cómo al mediodía, a medianoche y al cuarto del alba, cuando todos se regocijan, estos dan voces y lloran. Sin duda alguna es mal grande el que deben de tener, porque son hombres sin sentido, pues no buscan placer ni contento, sino tristeza y soledad. ¿Se dan cuenta de los frailes? Los frailes que venían de ese mundo religioso, místico, de grandes sacrificios y todo, y luego dicen los habitantes de Mesoamérica, están tan locos esos cuates, ¿verdad? Déjenlos, ya se morirán de su enfermedad. ¿Qué vemos? Dos mundos irreconciliables, ¿no? De Michoacán, tenemos Michoacán también muy temprano, 1525, y hasta Fray Martín de la Coruña evangelizándolos. Y tenemos un texto bien interesante que nos habla de lo mismo, ¿no? Cuando vieron los religiosos con sus coronas, recuerden que, no sé si los han visto en las pinturas, que los frailes tienen su corona, si tienen un pelito aquí nada más, ¿no? Y lo demás está calvo, no tienen pelito. Son las coronas. Cuando vieron a los religiosos con sus coronas y así vestidos pobremente, recuerden que ellos conocían a los conquistadores. Y ven al pobre fraile con su túnica toda raída, descalzos y vestidos pobremente y que no querían oro ni plata, espantábanse. Y como no tenían mujeres, decían que eran sacerdotes del Dios que había venido a la tierra y le llamaban los
estamos hablando en el mundo de Michoacán, en la lengua de Michoacán, llamaban los curitiecha, que eran sus sacerdotes que traían guirnaldas de hilo en las cabezas y unas entradas hechas. Espantábanse cómo no se vestían como los otros españoles y decían, dichosos estos que no quieren nada. Después unos sacerdotes y hechiceros suyos hicieronles en creyente a la gente que los religiosos eran muertos y que eran mortajas los hábitos que traían y que de noche dentro de sus casas se deshacían todos y se quedaban hechos huesos y dejaban allí sus hábitos y que iban allá al infierno donde tenían sus mujeres y que venían a la mañana. Decían que todos eran unos, los españoles y ellos. Pensaban que ellos se habían nacido así, los frailes con los hábitos, y que no habían sido nunca niños. Dos mundos, es lo que les quería señalar, ¿no? Ahora, es posible entenderse, encontrarse, porque ese sería el principio de la evangelización. Ahí es en donde los historiadores pues hemos visto varias cosas, ¿no? Hay las visiones tradicionales en donde se usan solamente las fuentes españolas, las crónicas, las cartas, y yo les recomendaría, si es que no lo conocen, un libro clásico de Robert Ricard, La conquista espiritual de México, un gran volumen en donde nos da esa visión. Bien, hay otros que se dedican nada más a las fuentes indígenas, y les pongo allí los ejemplos de los que han trabajado esto, Luisa Burkhardt, muy interesante, ¿no? Y sobre todo esta Viviana Díaz Balcera, que escribe, que dice La pirámide bajo la cruz, el discurso franciscano de la evangelización y el sujeto nahua cristiano indígena. Ella cree, muchos de esos que ven nada más los documentos indígenas, que detrás de ese mundo cristiano existió y quedó vigente el mundo indígena religioso. Sí, al fraile lo hicieron tonto, en otras palabras. Nada de conversión, ¿no? Le estoy hablando de las visiones que hay, y ya les hablaré yo de lo que yo pienso. Y otros que son las nuevas visiones, que usan ambas fuentes. No podemos hacernos de una sola fuente. Usar las fuentes indígenas y usar las fuentes cristianas. Y ahí andamos pues metidos muchos de nosotros, ¿no? De las fuentes indígenas, ¿cuáles hay? Hay unas bien importantes, los códices, las enciclopedias doctrinales, que son toda serie de documentos que hicieron los frailes en las lenguas indígenas, cómo se introdujeron a esos idiomas. Y también hay que usar fuentes indígenas y fuentes novohispanas. Aquí de México, las colecciones de manuscritos, colecciones de libros impresos, como los que tenemos allá en la Biblioteca Franciscana, las crónicas y los grandes tratados que sobre esos temas hicieron los frailes. Les digo, por allí tendríamos que meternos. No quedarnos con una sola visión. Nos cuesta, a los historiadores nos ha costado mucho meternos en esto. A ver, usando esas fuentes, ¿qué cosa es lo que deberíamos tener en cuenta? ¿Qué presupuestos hay? Miren, tengo texto que no solamente es de México, sino es de la Edad Media. Así, también en la Edad Media hubo evangelización, ¿no? Y ese texto de Oronzo Giordano sobre la religiosidad popular en la Edad Media es bien interesante y me llama mucho la atención, porque dice, cualquier nueva fe debe abrirse paso y construir sus espacios sobre un terreno ya ocupado por las creencias y usanzas antiguas. Es lo que pasó con nosotros, ¿no? La creencia antigua y en la nueva fe, el cristianismo. Por esta razón, una nueva religión solo puede atraer fieles si se apoya en los instintos y en las características religiosas ya presentes
entre las personas a las que se dirige. Ahí quizás estuvo la imaginación del fraile, meterse en los instintos y características religiosas. Una nueva religión no podrá llegar a las personas si no tiene en cuenta las formas tradicionales en que se manifiesta el sentimiento religioso, y si no habla una lengua que puedan comprender los hombres habituados a aquellas formas antiguas. A ver, dos cosas. Si no habla la lengua que la puedan comprender los hombres de esa religión, si no habla esa lengua, y si no tiene en cuenta las formas tradicionales. Tradición e idioma. Y esto lo dice un medievalista, es decir, uno no está estudiando aquí a México, estaba estudiando las culturas populares de la Edad Media. Otra forma de presupuestos que les quiero poner es lo que nos escribe Luis Villoro, un grande filósofo mexicano. ¿Cómo podemos ver al otro? Lo podemos ver desde tu figura del mundo, lo que tú conoces del mundo, lo que nos dice Motolinía, ¿no? Es la figura de su mundo religioso. Ver al mundo según tus valores y categorías básicas. Y eso nos pasa mucho. Eso es bien común, juzgar a los demás según mis categorías, según... el otro no es aceptado como sujeto, sino como objeto. Lo veo como objeto al otro. Esa es una forma. La otra siguiente parte es reconocer al otro ya no como objeto, sino como un sujeto con derechos ante Dios y ante la ley. Reconocer un sujeto abstracto determinado por el orden legal que rige en nuestro propio mundo. Reconocer la igualdad del otro, pero no su plena diferencia. Es igual, pero pues es diferente de mí, ¿no? Bien. Finalmente, el último es reconocer al otro en igualdad y diversidad. Es distinto, pero es igual que yo. Y creo que lo que aprendió el fraile, el misionero, fue a entender al otro en su igualdad y en su diversidad. Eso fue la forma de entender al otro. Bien, pero sí ya vienen ahora el proceso. Esos son los presupuestos. Ahora yo les pongo el proceso. A ver, ¿cómo se iban a sentir los frailes y la idolatría? Ya vimos el caso de Motolinía, ¿cómo lo ven? Entonces, entran en un momento de el ver al demonio en esa religión y vienen los excesos de destruir, ¿verdad? Y de ahí pues tenemos varios personajes y textos interesantes. Fray Juan de Zumárraga, que lleva a la Inquisición al cacique de Texcoco, que se había bautizado y después se vuelve a su religión. O tenemos el caso de Fray Diego de Landa, que hizo una grande persecución de idólatras cristianos en Yucatán. Son los excesos, ¿verdad? Y pues la actitud del indígena. Y bueno, nos están destruyendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sobre esto hay un texto bien interesante del padre Garibay, que sí vale la pena reflexionarlo. Dice el padre Garibay, les leo: ecos de los conflictos del Renacimiento con el cristianismo. Recuerden que los frailes llegan en el momento en que el Renacimiento está apareciendo en Europa. El Renacimiento, que era el valorizar al hombre, porque la Edad Media valoriza a Dios. En cambio, en el Renacimiento el hombre se descubre a sí mismo. Entonces, son
la llegada de los misioneros secos, de los conflictos del Renacimiento con el cristianismo, hallamos a través de la historia de la cultura en la América nuestra. Hombres cuya vocación era difundir el mensaje del Evangelio no pudieron sustraerse al interés, a la pasión misma del estudio del hombre. Ellos venían con la vocación del cristianismo, pero se dan cuenta del hombre. ¿Por qué? Porque son seres del Renacimiento. Y por extraña paradoja en nuestro modo de pensar, pero no en el suyo, con una mano destruyen los obstáculos del paganismo que estorbaba a la implantación de una doctrina sobrenatural. Pero con la otra recogen y sistematizan los datos que han de guardar la memoria de lo que el hombre fue en nuestro mundo antes que la sombra de la cruz se proyectara sobre sus tierras. Se detesta la antigua cultura y aún se destruyen sus documentos, pero se hace el inventario de ella tan hondo y tan completo que no podrán los arqueólogos de milenios, a pesar de sus afanes de desenterrar huellas cristalizadas de lo que fue, dejar de acudir a estos informantes que con genial mirada recogen de quién se va a la oscuridad de la muerte, lo que tendrá ser iluminación de su propia vida. Suena contradictorio, ¿verdad? Destruyen, pero recogen. Y gracias a eso, a lo que recogen es que podemos conocer la cultura antigua. Si no, no podríamos. Aunque los arqueólogos, que ya son grandes investigadores, lo hicieran, pero no es fácil recoger esa cultura antigua. Bien, ese es el encuentro. A ver, ahí les pongo yo en la primera columna esta piedad precristiana. Si lo alcanzan a ver, me van a decir si es una oración cristiana o una oración indígena. Oh valeroso Señor nuestro, humanísimo amparador, vos sois el que nos da la vida, sois invisible y no palpable, Señor de todos y Señor de las batallas. Aquí me presento delante de vuestra majestad por la necesidad que tienen los pobres. Pásales el día en gran pobreza. Suplícoos halláis misericordia de ellos, porque vuestros siervos son. Vivid y reinad siempre vos que sois nuestro Señor y nuestro amparo. Ese texto se los tomo del Códice Florentino, recogido por Sagún. ¿A quién es la oración? A Tezcatlipoca. Es la oración a Tezcatlipoca. ¿Sí? Se dan cuenta de lo que veíamos, ¿no? La huella indígena en lo que va a ser después el cristianismo. Les pongo del otro lado un texto de Motolinía, como igual, recuerdan que decíamos tradiciones y lenguas, ¿verdad? Entonces vienen tradiciones españolas y tradiciones indígenas. Esto lo recoge Motolinía de lo que pasa en el cuarto año, o sea, en 1528. Y se fue de muchas aguas. Hasta entonces nunca se habían hecho procesiones. Procesiones son españolas. Y en Texcoco salieron con una pobre cruz, y como hubiese muchos días que nunca cesaba el llover, plugo a nuestro Señor por su clemencia, que desde aquel día mismo cesaran las aguas. Dende a poco tiempo comenzaron en Huecotzingo e hicieron muy ricas y galanas mangas de cruces y andas de oro y pluma. Y luego por todas partes comenzaron a ataviar sus iglesias y a hacer retablos y ornamentos y salir con procesiones, y los niños emprendieron danzas para regocijarse más. Una tradición indígena acompañada por la tradición española, que empieza con pues algo que lo conocemos, lo que son los tiempos de aguas, ¿no? Y eso pues pasa a Texcoco, y miren, los frailes
y con ese ingenio supieron unir las dos cosas. Entonces allí empieza esas grandes ceremonias. Es lo que hice yo un recuento de la piedad española y de la piedad indígena, y les puse ese cuadro. Son las devociones en Castilla la Vieja. Me llama la atención que mientras en Castilla la Vieja la gran devoción es a la Virgen María, en México, siglo XVI, la gran devoción es a los santos. Fíjense allí el tanto por ciento en cada una de las devociones. Ahora, lo interesante es que esos santos, casi todos ellos son apóstoles. Entonces, la mayor parte de esas pequeñas primeras devociones no son santos que conocemos ahora, ¿no? Los grandes santos devocionales, son santos de los apóstoles, pero ya nos está dando una idea de cómo se van a combinar las devociones tanto en México, que provienen de España, pero acá tienen sus diferencias. Lo que más me llama la atención es lo de la cruz. ¿Por qué les llamaría tanto la atención la cruz? Porque la pusieron en todas partes. Hay lugares, por ejemplo, la cruz que estaba enfrente del templo de San Francisco de México, allá en Madero, que era un gran templo. Esa cruz se veía de lejísimos. Entonces, hay en todos los patios de las iglesias, y ahora lo pueden ver inclusive si van a los pueblos antiguos en los atrios, van a ver la cruz. Quizá lo que más me llama la atención es lo que don Miguel ha llamado la flor y canto. Y ahí tenemos este texto de cómo, no volvemos a la tradición, flor y canto. Dice Motolinía, muchas ramos y flores que echan por el suelo, y hierbabuena que acá se ha multiplicado, cosa increíble. O sea, que la hierbabuena la trajeron los frailes. Y se multiplicó de una manera increíble. Y mucha juncia y espadañas, y por donde ha de pasar la procesión hacen muchos arcos triunfales. Si ustedes van a los pueblos, todavía los van a ver, los cuales adornan con diversidad de rosas y asimismo piñas muy de ver. Y salen los indios, señores y principales, atención, señores y principales, ataviados con sus camisas limpias y mantas blancas y labradas, con plumajes y piñas de rosa en las manos. Bailan y dicen cantares en su lengua, de las historias de las fiestas que celebran. Atención, cantan historias. De sus traducidas, que las han traducido los frailes en su lenguaje, el idioma. Y los maestros de sus cantores las han puesto a su modo en metro que cuadre y se cante al son de cantares antiguos. No son nada más traducciones. Se las han dado a sus maestros, porque evidentemente todavía no tenían el dominio tan grande del idioma, ¿no? Entonces se van hacia los maestros antiguos para que pongan esos textos que los frailes han traducido a sus cantos, lo pongan, pero que cuadre, que esté de acuerdo con lo que eran los cantares antiguos. Ahora, sí me llama la atención que una de las cosas más frecuentes que vemos en el siglo XVI y que aparecen en las crónicas son las penitencias. Eso les llamó mucho la atención a los indígenas. Y de hecho, si ustedes ven algunos frescos de los conventos, van a encontrar frescos con los procesiones, pero procesiones de penitencia, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque en el mundo prehispánico existían las penitencias. Lo narra muy bien Bernardino de Sahagún. Ahí les pongo yo esa imagen del Códice Florentino, de cómo hacían sus penitencias continuamente. Entonces, estamos combinando las cosas. Les digo,
solo entender, así podemos entender el cristianismo. Y no solamente son los indígenas, sino los mismos frailes. Los frailes llegaron con una forma muy penitencial y eso pues iba a ayudar a entender y a entenderse dos religiones que les digo eran tan difíciles de entenderse, ¿no? Además de estas, tenemos la organización en los pueblos, de todavía algo que existe mucho, y que son las cofradías. Si van a los pueblos, lo van a ver. Eso le tomaron mucho interés los frailes, porque organizaban, no había tantos misioneros, entonces tenían que valerse de la comunidad para tener sus celebraciones. Y aparecen las grandes cofradías del Santísimo Sacramento, de Nuestra Señora y sobre todo de la Santa Cruz. Y sobre esas cofradías había la organización de lo que llamaban los tlapisques. El tlapisque, fíjense ahí todo lo que tenían que hacer, y de hecho en muchos pueblos todavía se hace. Quien cuida la iglesia, son les llaman de diversas formas, ¿no? Fiscales, mayordomos, síndicos. Y ahí están todas las formas, todos lo que realmente tenían que obligación que hacer. Entonces es la combinación. Antiguamente, toda la comunidad tenía su teocalli, todas. Había el gran teocalli, ¿no? Pero en cada comunidad había un teocalli y allí había toda una organización. Los frailes van a respetar mucho esa organización, porque no eran muchos. Entonces hay una continuidad entre las tradiciones y la forma antigua y la forma del cristianismo. Bien, estamos pasando a la parte, diríamos, simbólica, pero vamos a ver a los conceptos, que es lo más complicado. A ver. El concepto cristiano de Dios, el concepto mesoamericano de Dios. Entonces, allí viene el asunto, y quizá fue lo que más difícil, y ver cómo lo resuelven. Miren, nosotros ya vivimos una serie de conceptos teológicos tremendos, que en sus formas bíblicas son mucho más sencillos. Yo les pongo ahí el texto que fue el credo original del cristianismo. Que Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de la muerte. Eso es lo que predican. Al Jesús crucificado, está en los Hechos de los Apóstoles, no crean que me lo estoy inventando. ¿En qué consiste la predicación? En el Jesús que fue crucificado y que Dios lo resucitó. Y hay un texto todavía mucho más importante, en la carta a los Romanos, ¿en qué consiste la fe? Ahí está, clarito. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, estás salvo. Así de sencillo. Proclamar que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón. No entra tanto la inteligencia del corazón. Que Dios lo resucitó de entre los muertos, está salvo. Así de fácil. A ver, el lío es que cuando llegan los frailes, ya hay todo un símbolo del Concilio de Nicea, y es el credo, y es una cosa mucho más complicada. Porque hubiera sido mucho más fácil explicarles esto a las comunidades que explicarles todo el símbolo cristiano. Ahí viene un asunto bien interesante, ¿no? Primero las imágenes. ¿Cómo van a adaptar imágenes a conceptos indígenas? Y yo les quiero señalar únicamente es lo que sería la primera línea de arriba, no sé si la alcanzan a ver, esta primera línea.
Fíjense que no hay texto. Es el tipo de códice que utilizaban antiguamente. No hay texto. Esa primera línea de izquierda a derecha es lo que aprendimos algunos de nosotros en el Catecismo de Ripalda. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Aquí nada más está este es por la señal de la Santa Cruz, ahí está la cruz, de nuestros enemigos. ¿Y quién es el enemigo? Un conquistador. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Verdad que sí supieron los frailes hablarles en su idioma a los indígenas? A ver, bien. Luego, lo que me llama mucho la atención, es bien importante, es este coloquio de los 12, que según la versión que tenemos de Fray Bernardino de Sahagún, se trataba de unos borradores que él encontró. Al parecer, los borradores que hicieron los primeros frailes que todavía no conocían el idioma, el que hicieron sobre para darles a entender el cristianismo a los indígenas. Fray Bernardino lo encuentra y se los da a sus estudiantes de Tlatelolco. A ver, me van a poner en buen idioma esto que hicieron los frailes. Una vez que lo hicieron los estudiantes de Tlatelolco, se los va a dar a los viejos sabios que todavía existían. A ver, vean si esto tiene sentido. Entonces, es un clásico para mí, estos coloquios de la doctrina cristiana, y les pongo allí varios textos donde se ve el sentido nuevamente la combinación de los dos conceptos mesoamericanos y cristianos. Por ejemplo, para al Santo Padre dicen el gran gobernante de las cosas espirituales. Le ponen Intlacticpac Teoyótica Tlatoani. Es el gran Tlatoani. Y luego abajo, dador de la vida, ¿quién es Dios? El dador de la vida es Huelneliteutl, verdadero Dios, Tlatoani, gran jefe, Inepalnemoani, el dador de la vida, Intloquenahuaque, del Cerqui del Cunto, Inicuagua Tlacticpaque, dueño del cielo y de la tierra. Es el Tezcatlipoca. Así se referían al dios de Tezcatlipoca. Ven, ahí entra el idioma. Uno de los textos que me llama más la atención es el de Cristo. Sobre todo en la parte segunda, también se hizo a nosotros, nos hizo a nosotros los más iguales. Pero el segundo párrafo, ¿cómo explicarían la encarnación? Concepto teológico fuerte. Lo ponen en el texto náhuatl que se traduce, por razón de nosotros, hízose hombre aquí en la tierra. Varón vino a hacerse como nosotros los más iguales. Como nosotros los más iguales. Así es la encarnación. Varón se hizo como... ¿Saben lo que eran los más iguales, no? Exacto. Como nosotros más iguales. Sí. Entonces ya son conceptos, luego les recomendaría que leyeran el texto sobre el cielo y la tierra. En fin, esto nos llevaría por muchos más temas que yo les quería platicar, lo que sería cómo consideraban la iglesia indiana, la eclesiología, obispos que sean religiosos y no tengan rentas, que los obispos sean elegidos por los religiosos. Luego la nueva sociedad, cómo la consideran los frailes. Sobre todo el papel del convento en las ciudades. Ahí les puse el texto de Cholula, en donde aparece antiguamente el Teocalli,
y luego ya la iglesia de San Gabriel como parte de la nueva sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Los obstáculos de esta iglesia. Mendieta lo pone en ese texto, dice que la organización fiscal y política de los reinos de España destruyó todo, porque dice les interesaba más el dinero que la conversión. Y luego viene el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento pide que en todas partes debe haber parroquias. Los frailes habían pensado más bien en conventos. El Concilio de Trento te habla de parroquias. Y de hecho, hay una cédula real de 1574 en donde dice que los frailes van a tener que ser como párrocos y que se les debe de pagar y que ya los conventos no tienen ninguna significación. Y por eso les ponía esa respuesta de Fray Francisco de Guzmán. Dice, si es así, mejor nos regresamos a nuestras patrias. Ya para el siglo XVII, aquella visión utópica de lo que iba a ser la iglesia indígena, la iglesia indiana, como le llama Mendieta, va a desaparecer. Como conclusión les pongo esto, ¿no? Los grandes programas de evangelización de los grupos indígenas, de las altas culturas de Mesoamérica, se acomodaron hasta donde era posible al cristianismo. Acomodaron el cristianismo a las antiguas tradiciones políticas, sociales y culturales de esos pueblos. Por ejemplo, manteniendo la nobleza indígena, sus lenguas, sus servicios comunitarios, escuelas, hospitales y sobre todo defendiendo su separación de los pueblos españoles. Para el siglo XVII, aun cuando se mantiene la idea de una iglesia especial para los pueblos indígenas, esta, tal como la describe Torquemada, ya había perdido gran parte de su modelo utópico del siglo XVI. La disminución de la población indígena, el crecimiento de pueblos españoles y los establecimientos de haciendas y laboríos de estos cercanos a los pueblos de indios, la gradual integración cultural e inclusive económica de estos a los pueblos españoles, les estaban mostrando a los frailes que había una nueva realidad dentro de la cual debían acomodar su trabajo evangelizador. Cambió la sociedad. El fraile tenía que cambiar también su modelo evangelizador. Bien, pues eso es lo que les quería ofrecer, quizá de una manera muy breve, porque eso es un tema para mucha más discusión. Muchas gracias. No sé si haya preguntas, que yo me imagino que debe haber muchas, ¿verdad? A ver, por ahí, por favor. Doctor, fui a una conferencia del doctor Lira y decía que esa idea de que las iglesias se construyeron sobre las pirámides precisamente para la evangelización es un mito. ¿Qué opina usted de eso? Es un mito, es una falsedad. Habría que leer documentos, yo creo, ¿no? ¿No les parece? Si no nos basamos en documentos, claro que todos tenemos derecho a opinar, pero yo creo que yo les recomiendo que nos vayamos a documentos. Tengo una carta por aquí de Cholula, de 1552, en donde dicen, y esto lo escriben los alcaldes y regidores y principales de Cholula. Dicen, puesto que cesamos de dicho tiempo, están pidiendo que les bajen el tributo. ¿Por qué? Dice, atento a lo dicho, por servir a Dios nuestro Señor y a vuestra majestad, a nuestras propias expensas hemos edificado un templo para servicio del culto divino en monasterio tan suntuoso y de tal obra que es una de las principales y de más costo que hay en toda la Nueva España.
Es una carta que están escribiendo los gobernantes de Cholula. Sí, hay que leer documentos, yo creo, ¿eh? Más que, bueno, a todos tenemos derecho a opiniones, pero sustentarlas en documentos. Muy didáctica su conferencia. Mire, le quería preguntar lo siguiente. La implantación, por lo que yo entendí, del cristianismo aquí en México no fue tan sangrienta como nos han contado entonces en la primaria, ¿no? Lo que hubo fue, no sé, sincretismos, mezclas, etcétera, ¿no? No operó la Inquisición. Yo creo que hay que distinguir entre la conquista y la evangelización. Y es quizá lo que no se ha distinguido. Los frailes vienen con ilusiones, vienen vienen además de una tradición profundamente mística. Ellos no tienen que ver, bueno, de cierta manera, son elementos distintos del conquistador, ¿eh? Y de hecho, pues, el gran problema fue cuando el fraile se enfrenta al conquistador. Hay un problema muy, muy serio con Zumárraga. Estuvo a punto de dividirse esto tremendamente, ¿no? Porque Zumárraga llegó con el oficio de defensor de indios y no se la creyó Nuño de Guzmán, que era el gobernador. Y Zumárraga se puso en su plan y dice, si no me obedeces, o tú o yo, ¿eh? Y Nuño de Guzmán, bien agresivo, por poco y le da una lanzada a Zumárraga. Entonces, sí, fue sangrienta la conquista, ¿eh? Eso no por favor, eso no, está clarísimo. El fraile viene distinto. Sí, y le costó mucho. Por acá también. Y allá, de una vez allá, ¿no? Sí. Sí, nada más quería dar un comentario. Primero, de lo de Fray Bernardino de Sahagún. Usted lo mencionó, pero bueno, no se dijo de que él trabajó en el convento de Santa Cruz de Tlatelolco, con los Tlamatinim, los sabios, y que Códice Florentino se escribió en 3 idiomas, en náhuatl, en español y en latín, y de que los españoles les enseñaron a los sabios Tlamatinim a hablar en latín y que hablaban mejor que ellos al final. Dicen que hablaban latín, que es una lengua muerta en realidad, que fue un logro increíble porque eran muy inteligentes. Entonces, por medio de estos sabios sí se conservó lo que es la tradición oral, podríamos decir náhuatl, porque los códices, muchos de ellos fueron quemados. Entonces, por escrito no había mucha información, sino por palabra oral. Esa es una. Y luego se me hace un poquito extraño que no mencionó Fray Andrés de Olmos, que es el que conservó Huehuetlatoli, la palabra antigua, que son los consejos de los padres a los hijos que dan los indígenas. Entonces, él escribió este libro y bueno, recientemente lo retomó doctor Miguel León Portilla y bueno, escribió un libro que se llama así, Huehuetlatoli. Y bueno, nada más mencionar que Garibay fue el heredero, podríamos decir, de todo, Fray Ángel María Garibay, ¿no? Y bueno, escribió el libro La literatura náhuatl y sabía no solo náhuatl, sino como 7 idiomas, entre ellos hebreo y sánscrito, conocía diferentes culturas, sobre todo griego, latín y bueno, todo esto. Y él hacía comparaciones con la cultura náhuatl y otras culturas, por lo tanto su obra es comparativa, como una mitología comparativa, y que él empezó la traducción de los cantares mexicanos y después la continuó doctor Miguel León Portilla. Bueno, esa sería nada más la aportación. Gracias. Por acá pedían.
Bueno, yo más que todo es un comentario. Muchas gracias por su muy interesante conferencia. Leí hace poco la obra del profesor Christian Duverger, la primera evangelización de México y los coloquios, y al final del libro me quedé pensando que si se hubiera seguido esa manera de ver la vida de esos 12 primeros frailes y todo, México sería otro país. Bueno, gracias. Doctor, pues muchas gracias por su conferencia. Yo quería preguntarle cómo se desarrolló esto geográficamente, por una parte, ¿no? Geográficamente, cómo se realizó la evangelización. Y por otra parte, ¿cuál fue el papel de la autoridad en el hecho que tiene mucho que ver la asignación de las encomiendas con la construcción de los conventos y la construcción de las iglesias? ¿Y cómo avanzó esto a lo largo del tiempo, no? Mira, hay varios documentos. Bueno, para mí está claro que los frailes, que eran pocos, ¿no? Bueno, en primer lugar, traían la instrucción de que deberían de vivir en comunidad, si son frailes. Y una de las características de la orden es la fraternidad. Entonces no iban a vivir como misioneros solitarios. Y allí entró la estrategia de Cortés. Cortés escogió los 4 primeros lugares donde iba a haber frailes. Naturalmente, México, Tenochtitlan, normal, ¿verdad? Texcoco, el otro gran centro. Tlaxcala, el gran aliado. Y Huejotzingo, que me llama la atención Huejotzingo. No sé si, no he estudiado bien el caso, no sé si sea un lugar estratégico, porque era la entrada a México, Tenochtitlan. Entonces, bien. Entonces, primero, a esos 4 en donde entra la estrategia de Cortés. Cortés se va, como ustedes saben, llegan los siguientes gobernantes. Y entonces lo que hacen los frailes es establecerse en los grandes señoríos del centro de México, los grandes señoríos, más las primeras incursiones hacia el reino tarasco. Entonces, van en busca de los grandes señoríos. Porque eran pocos, ¿verdad? No podían andar cubriendo todos, y se llevaron pues, fácilmente unos 6 años para empezar a entender la cultura y entender el idioma. Ahora, es bien interesante lo de la construcción, porque hay una carta muy, se puede encontrar en las, está publicada ya para mediados de los 30, cuando ya las comunidades cristianas habían crecido. El rey, Carlos V, o más bien el Consejo de Indias, le pide a la Audiencia de México que ponga un tributo especial para construir templos. Y la primera audiencia muy sabiamente les contesta: eso es imposible, ya tienen la encomienda, que es el tributo a los encomenderos. Meter otro tributo va a ser muy, muy difícil, y además, ¿tributo de qué? Si tendrías que hacer ese tributo de granos, y eso pues tendría que convertirse después en dinero, o sea, hacer una burocracia espantosa. Mejor sigamos lo que se está venido haciendo hasta el momento. En la cultura antigua había el tiempo del trabajo en el campo, y cuando venía el tiempo de secas eran los trabajos en los templos, para construirlos, para levantarlos. Y así lo están haciendo, dice la primera audiencia. Déjenlos que sigan haciéndolo así. Ahora, lo que sí pasó es que quizá los frailes, sin mucha experiencia constructiva, pues al principio debieron haber hecho unas cosas tremendas, porque de tal manera que a los 20 años se les vieron abajo. Ya para mediados del siglo ya hay muy buenos arquitectos en la Nueva España. Y frailes, Fray Juan de Alameda, entre otros, por ejemplo, que fue un gran arquitecto, que instruyen la forma de construir los conventos. Entonces, son 2 cosas. Es la gran
tradición constructiva de los pueblos de México. Y luego el apoyo de arquitectos tanto de la Orden Franciscana como seglares. Muchas gracias. Primero allá, ¿sí? Y luego acá. Padre, quiero referirme a un hecho de esa misma época que usted describe, la primera mitad del siglo XVI, un hecho traumático que pudo haber trastocado el imperio, la instalación del imperio español en México. Me refiero a la famosa levantamiento del Mistón en tierras de Jalisco y Nayarit. En realidad es en Zacatecas, ¿verdad? Pero ahí ocurrió. Fue un hecho tan traumático que tuvo que presentarse al frente del ejército don Antonio de Mendoza. Y ahí, en esos lances, murió precisamente Pedro de Alvarado. Bien, quiero correlacionarlo un poco con lo que usted dice. Ya había evangelizadores en esas tierras. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió este tremendo levantamiento que pudo echar por tierra todo lo que habían hecho los conquistadores? Y al final, ¿cómo termina el asunto con don Francisco de Tenamastli, que era el cacique que había conducido la rebelión? Es tomado preso 9 años después de acabar este hecho, y al parecer hubo un fraile que lo fue tratar de convencerlo de que se entregara, y se entregó. Bueno, gracias a eso tenemos un documento muy interesante de este cacique, pero no hubo también un engaño en esta manera de traérselo a Guadalajara y luego a México y luego llevarlo a España y tenerlo allá preso. Hay un libro muy interesante de don Miguel León Portilla, creo que se llama La flecha en el blanco, ¿no? Creo que así se llama, que es un expediente bien interesante que yo le traje a don Miguel. Yo lo transcribí completamente, ese expediente. Bueno, allí yo se los recomiendo, ¿no? Por lo que leo en ese expediente, si efectivamente, ¿no? La presión de los pueblos del norte, ¿no? Fue cada vez más y más peligrosa. Y llegan los nómadas de Zacatecas, dicen, esto ya no, para arriba ya nada, aquí somos nosotros los que tenemos que, aquí ya no entran los españoles. A eso se debe el levantamiento de Tenamastli. Según ese expediente igual, porque lo defiende Bartolomé de las Casas, él fue el que lo entrevistó, hizo la relación para llevarlo ante el Consejo de Indias. Lo que dice Tenamastli es que ellos lo habían tomado con mucha tranquilidad y que sí hubieran podido ser buenos cristianos, pero que empezaron a acosarlos con los tributos y eso ya no les gustó. Por eso se levantaron y dice que llegó un fraile, un obispo, que era el obispo franciscano de Jalisco, y lo convenció, le dice, mira, esto es una guerra interminable, ni uno ni otro. ¿Por qué no hacemos las paces? Y él aceptó y se lo trajo el obispo a México, y muere el obispo. Y cambian al virrey, llega don Luis de Velasco. Llega don Luis de Velasco, bueno, ¿y qué hace aquí? Entonces ya le dijeron, no, pues que fue un levantamiento y pues nos puso en jaque a todos. Y como no sabía qué hacer, don Luis de Velasco lo manda a España. Y ahí es donde lo conoce Bartolomé de las Casas, lo defiende, y el expediente está incompleto porque sé que llegó ese expediente al Consejo de Indias. Me he encontrado documentos que ya no incluyó don Miguel, en donde se le concede el título de nobleza a Tenamastli y se le da para que venga a México, pero murió, ya no regresó a México. Vean ese libro, es un libro bien interesante. Sí, no sé si podría ampliar un poquito a lo que fue
que la Virgen de Guadalupe se apareció, registra la historia de la religión y de la evangelización, en donde se idolatraba y se hacían rituales y peregrinaciones a la Madre Tonantzin, donde se adoraba a la Madre Tonantzin, la diosa de la fertilidad y de más atributos que le daban los originarios de México. Y además pasó en un tiempo muy corto. Si la conquista fue en 1521 y la aparición de la Virgen en 1531. Fray Bernardino de Sahagún trae una nota bien interesante sobre eso. Él es el que nos dice que allí, en ese lugar, se celebraba a la Madre de los Dioses. Y por eso dice, no es bueno que la sigan llamando Tonantzin, porque la comunidad le llamaba Tonantzin a la Virgen de Guadalupe, sino que le digan Dios Inantzin. Entonces, pues eso está claro, ¿no? Ahí efectivamente Sahagún era un hombre muy, muy capaz y muy serio y sí sabía de lo que hablaba, tenía muy buenas, efectivamente allí hubo el culto a la Madre de los Dioses indígenas, a Tonantzin. Bueno, pues muchas gracias. Sé que son temas inacabables, pero les doy una probadita de lo que son esos temas.